Hola, buenas tardes. Nuevamente les doy las gracias por estar aquí en el programa de divulgación de la ciencia, donde vamos a tratar un tema también muy interesante con una gran amiga que conozco desde hace mucho y es una planeadora territorial en un inicio, pero después hizo estudios de doctorado ¿Qué hiciste estudios de doctorado, Penélope? Ya se me fue por aquí En tú ciencias sociales y ahorita estoy haciendo, terminando terminando el uno también, doctorado. de Ujú. estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación. Muy bien, Penélope Vargas ahora está con nosotros. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y principalmente se desempeña dando clases en la licenciatura en Planeación Territorial, que antes se llamaba, Diseño de asentamientos humanos, que esa era hace unos años hace ya. unos años, y esa era la profesión original de Penélope. Pero no solo eso, ella aparte de ser investigadora y profesora de esta universidad, también es una artista escénica y multidisciplinaria, es bailarina, actriz, y sobre todo siempre ha estado en esta preocupación y ocupación de difundir lo que es la cultura afrodescendiente en México desde todos los ámbitos, ¿no? Desde su arte, desde sus, ¿cómo te diré? Todas las manifestaciones culturales que tienen, y ahora el estudio que haces de investigación desde la planeación territorial es lo que me resultó muy interesante para que lo platiquemos. Pues bienvenida, Penélope, gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias, Cecilia. Efectivamente nos conocemos hace muchos años y y es un placer de verdad estar acá en esta charla porque además es un tema muy importante, es un tema que sí, a veces dicen, ay, pero ya hay que dejar de hablar de eso. No, no, no. Al contrario, estamos en el momento, bueno, siempre hemos estado, pero ahorita estamos en un momento que es muy importante de hacer ese reconocimiento a través de los diferentes saberes y de las investigaciones y desde cualquier ámbito, ¿no? Es muy importante. Pues yo te agradezco a ti, agradezco a Divulgación de la Ciencia de la UAM, a TV UAM, por supuesto, a todo el equipo, y pues bueno, por aquí estamos. Pues quiero presentar, vamos a hacer una presentación Con lo que... porque Ajá. vamos a ir contando algunas cosas. Entonces, bueno, vamos a seguir a la siguiente donde está la pregunta, que en la pregunta, ¿esta cultura afrodescendiente en México? No es una pregunta ociosa, Cecilia, amigos que nos están escuchando, porque no es ociosa porque aún en la actualidad hay muchas personas que no saben o no quieren saber que tenemos una población afrodescendiente o afromexicana que es muy importante, no solamente en número de población, sino en todo lo que, digamos, toda la cultura que ha generado y que sigue, digamos, impactando en nuestra cultura y a todos niveles. Entonces, bueno, vamos a iniciar con algunos datos relevantes, entonces, de cómo es que tenemos esta cultura afro en nuestro país. Vamos a ir con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esa diapositiva vemos una pintura que es de José Agustín Arrieta, que nació en 1803 en Tlaxcala. Este pintor costumbrista se formó en Puebla, en la Academia de Bellas Artes de Puebla, y tiene como una de sus obras importantes que se llama El Costeño. Y esta la produce en 1843. Se trata de un retrato de un muchacho de ascendencia africana en Veracruz, ¿no? Aparece portando una canasta de frutas tropicales, ¿no? Típicas de México, como si la llevara a su amo, ¿no? Esta obra, de alguna manera, pues nos lo traigo a colación porque hace el ejemplo o ejemplifica gráficamente esta estadía de la población en nuestro país, ¿no? Pero ¿cómo es que llega esta población? Bueno, la llegada individual de esclavos africanos a América en general se dio en el mismo momento pues de la llegada de Cristóbal Colón, por supuesto, ¿no? En 1492, con la llegada de Hernán Cortés y de todos los conquistadores, de todos los colonizadores. Y bueno, llegaban estos esclavos que ya habían pasado por España o por Portugal, pero muchos también eran llegados directamente de África, digamos, pero llegan en ese momento, ¿no? Venían como esclavos domésticos de estos personajes, o como parte, digamos, de su tropa, ¿no?
Ahora, pero de manera, digamos, masiva, llegan por lo que se llamó la trata, pues el comercio de la trata transatlántica eso sigue de siendo para esclavos. mí, que eso haya sucedido y que siga sucediendo. Sí. Y la discriminación bueno. Terrible, ¿no? Es Ajá. terrible. Además, cuando escuchamos que este periodo espantoso fue del 16, del siglo XVI hasta el XIX, o sea, estamos... Antier. Antier. Sí. Estamos hablando de muchísimos años. Vamos a ir con la siguiente diapositiva, que es muy terrible, ¿no? Muy terrible. Este planito que estamos viendo ahora, este mapa, es construido por un programa que se llama Ruta del Esclavo de la UNESCO. Y en ahí les recomiendo, si pueden entrar, ustedes googleen, entran, hay una cantidad de documentos, de planos y de mucha información que tiene que ver con la trata y con la ruta del esclavo, ¿no? Muy interesante. Pero bueno, este planito, este mapa, lo que nos muestra son las diferentes rutas del comercio transatlántico, incluida, por supuesto, la de esclavos, ¿no? Identificamos, es un poco difícil, digamos, ver porque el mapa es muy grande y demás, pero identificamos, por ejemplo, los principales puertos de entrada, ¿no? Los puertos de venta. Y, por ejemplo, tenemos puertos negreros europeos, está Lisboa, por supuesto, está Sevilla, está Burdeos. Vemos los puertos en África, por ejemplo, en Tombuctú, en Gorea, en Cabo Verde, en San Tomé, y otros más, en Lagos, ¿no? Y vemos también, digamos, muy interesante para nosotros que vivimos en Latinoamérica, pues los puertos negreros, ¿no? Donde se hacía esta trata en América. Por ejemplo, está Santo Domingo, está La Habana, por supuesto, está Cartagena, está Sao Paulo, no es cierto, Cartagena, está Pernambuco, está Salvador de Bahía en Brasil, Veracruz en México, ¿no? Nosotros tuvimos 3 puertos importantes de entrada de esclavos, primero y el más importante, Veracruz, después Acapulco y Campeche posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir como en este camino para entender cómo es que está llegando esta población, porque aunque no lo creamos, Cecilia, no todos sabemos esto, en los libros de texto no se nos dice y bueno, es importante, me parece que es muy importante. Entonces, vamos a hacer un recuento rapidito de momentos como importantes de este proceso. Las primeras licencias para transportar esclavos desde África a América se otorgaron en 1513 por los españoles a los portugueses. Ellos tenían un acuerdo donde España se quedaba con, digamos, con toda con África, con América, y Portugal se quedaba con África. Ellos pactaron, tú sabes que hacer la cosa. Al fin ahí está la tierra, al fin ahí está, no pasa nada. Tomarla. Ellos hicieron su declaratoria, entonces Portugal se quedó con África y España con América. Pero por supuesto, cuando se dieron cuenta que se podía hacer este gran negocio que fue la trata esclava, pues los que estaban, digamos, España, que eran los que tenían la potestad de América, son los que dan las licencias para que Portugal pueda traer esclavos de manera oficial, ¿no? Entonces estamos hablando de 1513, aunque se reguló oficialmente en 1518, ¿no? Pero cuando se dispara la trata, cuando se dispara el comercio, es en 1542, cuando se prohíbe en América la servidumbre de la población indígena. Y entonces esta se dispara y vemos, pues, digamos, estamos hablando ahorita de, algunos autores dicen que de 100 millones, otros dicen que 50, ¿no? Ahí hay una cuestión de, muchos era contrabando, no era de manera oficial, entonces los números no cuadran mucho, pero bueno, estamos hablando de muchas personas, ¿no? Los portugueses fueron los primeros, digamos, los principales transportadores, ¿no? De esclavos a América, aunque entraron los holandeses, entraron los ingleses al negocio, pero Portugal tenía, digamos, esa venta, eso era lo que ellos hacían. En América, el último cargamento registrado oficialmente fue en Cuba en 1873. Antier, ¿no? 1873, en la costa sur de Cuba.
Pero eso es el registro oficial del último. No queremos, no necesariamente fue el último barco, ¿no? O transporte de esclavos, porque había muchísimo contrabando y se sabe que después de eso siguieron trayendo y demás, ¿no? Exacto. En Brasil todavía mucho más tiempo después dejaron de llegar esclavos. Estamos hablando, Cecilia, 355 años. Así 355 años de comercio de esclavos africanos a nuestra América. Entonces, como yo te decía hace un momentito, los investigadores se ponen de acuerdo y no en las cifras. Entonces, algunos dicen que llegaron 50 millones, ¿no? O hasta 100. En este mapita que yo les acabo de poner, que es de la ruta de esclavo, dice que son 100 millones de población africana que llegó a toda América, ¿no? Muchísimas personas, y luego decimos que por qué África está como está, pues nomás veamos los números, ¿no? Y estamos hablando de este comercio de personas, pero además le tendríamos que sumar toda esa extracción de recursos naturales, ¿no? Entonces, exacto. Ese es para otra charla. Pero además el llegar a otro lugar al ser esclavos, o sea, no tienen absolutamente ningún derecho humano. Nada, eran mercancía. Cecilia, eran mercancía, ¿no? Así nada más. Entonces, es terrible, es eso para otra charla, pero muy complicado. Bueno, vamos a seguir con la otra diapositiva. Estos planitos que estamos viendo, estos mapas, los hizo, son información que hizo Afrocenso. Lo pueden encontrar en el Facebook y tienen una página oficial también. Son varios colectivos, está el Colmex, está INEGI y varios otros colectivos que se hicieron, digamos, a la tarea de abrir un espacio en donde esta información que se hizo del censo del 2020, lo hicieron, ¿no? Sacaron estadísticas importantes y demás como para visibilizar, digamos, esto. Entonces, en estos planitos están bien interesantes porque uno es de 1791 y el otro es del 2020, ¿no? Para los que dicen, no, negros aquí en México, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿No? O hay quien dice, ahora están llegando muchos. Están llegando muchos, ¿no? Pues aquí están, ¿no? Aquí más están. Los que más llegan. La migración de todas partes. De todas partes, pero aquí estamos, que además ¿no? con condiciones muy terribles, ¿no? Terribles. Bueno, en el caso de México, en 1533 empezó, digamos, los primeros esclavos africanos llegados de África, principalmente al puerto de Veracruz, que yo les decía hace un momentito que era el primero y el más importante. Es tan importante Veracruz que en los estudiosos del Caribe y de lo afro toman a Veracruz como el Caribe mexicano, porque no está geográficamente, por supuesto, en el Caribe, pero Veracruz como, digamos, ustedes saben que el Caribe, pues, finalmente está como parte del Mar Caribe y hay ciertos, por ejemplo, están las Antillas Mayores, las Menores, está Colombia, está Venezuela, ¿no? Y es como un circulito. Pero se suma, digamos, al Gran Caribe cuando sumamos el Golfo de México y entonces está Nueva Orleans, ¿no? Y otros puertos en Estados Unidos y Veracruz. Y Gran Caribe, digamos, por eso Veracruz pasa o entra en los estudios del Caribe como el Caribe nuestro, porque tiene todas las características, digamos, que hay en el Caribe, ¿no? En cuestión de esta parte afro, ¿no? De esta matriz africana. Como decíamos hace rato, se suma Acapulco en 1571, y en 1700 se suma el Pánuco y Campeche, ¿no? Pero son los grandes, digamos, entradas de esclavos, ¿no? Y de dónde se van a todo el territorio, no es que los esclavos se quedaron en Veracruz, no. Se van a todo el país. María Elisa Velázquez, que es una investigadora muy importante, igual que Antonio García de León y otros más, nos dicen que aproximadamente estamos hablando que entre 250 y 500,000 africanos entraron a la Nueva España, ¿no? Por supuesto, como ya dijimos hace un rato, la cifra seguramente es mucho más alta porque había muchísimo contrabando, ¿no? Esto es, digamos, como lo oficial, ¿no? Que podemos ir rastreando.
Y por supuesto está también la doctora Luz María Martínez Montiel, que es una gran investigadora que tiene unos libros muy interesantes sobre la población africana en México y en Sudamérica, en Centroamérica, muy interesantes, también se los recomiendo, donde digamos, con otros investigadores, nos muestran que efectivamente, así como ese planito que ven de 1791, la población la población africana que llegó, estaba en todo México, ¿no? Y hay evidencias de su presencia y ahora tenemos muchos estudios de mucha gente que está estudiando sobre lugares, digamos, específicos de este país, ¿no? Donde se sentaron. Y digamos, a veces la gente piensa que solamente en las costas, claro, Veracruz, ahí están los negritos, ¿no? Y en Guerrero, ¿no? Ajá. Pero no, en realidad estamos hablando de Guanajuato, estamos hablando de Morelos, estamos hablando de Tlaxcala, o sea, donde había obrajes, donde había agricultura, donde había minas, o sea, estaban en todos lados, ¿no? Entonces esta fue, digamos, como la llegada masiva a México y a América de esclavos, pero no paró ahí, ¿no? Vemos la llegada de otros contingentes importantes de afrodescendientes de otros lugares en diferentes momentos, ¿no? de la historia. Por ejemplo, en 1791 hay una gran oleada de negros, ¿no? De población afro, ya mestizada también, ¿no? De franceses mucho y ya les digo, de mulatos y demás, que llegaron a Campeche por la Revolución de Haití, por ejemplo, ¿no? Esa es una gran llegada de población. También en 1848 llega una cantidad impresionante de esclavistas cubanos, ¿no? A Yucatán debido a otro trágico momento de nuestra historia, que es la famosa guerra de castas que hubo en México, ¿no? Y entonces favorecía el negocio de la venta de esclavos indígenas mayas. Entonces, con ese negocio llegan un montón de esclavistas, no solamente cubanos, sino también puertorriqueños, ¿no? Estaba todo el negocio. Ya muy armado. Ellos se conocían muy bien el negocio, ¿no? Entonces llegaron a Yucatán y entonces empezaron a vender, traían esclavos africanos que también, que ya estaban en Cuba o ya estaban en Puerto Rico y que llegaban a México, y también se vendían mayas que llegaban a estos mismos, ¿no? A Cuba, a Puerto Rico y a otros lugares. Luego, por levantamiento de Cuba, en 1869 también llega otra gran oleada. Nosotros tenemos una relación con Cuba muy importante desde siempre, ¿no? A partir desde la colonia, ¿no? Desde este momento y en todos los sentidos. Y esa llegada, ese acercamiento de estas poblaciones, pues te van generando otros elementos culturales que se van sumando a los ya, digamos, a los que ya llegaron o que llegaron con esta población africana que venía de muchos lugares de África, ¿no? Había, como decíamos, una red, digamos, de venta de esclavos entre Haití, Puerto Rico, Cuba, tarara, y estos también, ¿no? Ya mestizados con otros procesos dentro de esos países, llegan también a nuestro país. Con la independencia de Cuba, por supuesto, en 1900 llega otra gran oleada, ¿no? A Campeche, Yucatán y Veracruz. Y digamos, otro contingente importante llegó por el norte, ¿no? Y llegó a Coahuila. Muchos esclavos que estaban en Estados Unidos, que estaban en las fronteras un poco más adentro, salieron huyendo de eso y se vinieron para México. Los famosos mascogos están en Coahuila, y eso también es un contingente muy importante, muy importante, que a veces se olvida. Los mascogos. Y llegaron a Coahuila y ahí siguen, ahí están, ¿no? Que son muy importantes. ¿Y si se interrelacionan con la gente que vive ahí? No hacen un gueto. Ajá. Sí, que eso es muy interesante, eso que tú dices, porque hay grupos, por ejemplo, donde a veces el fenotipo no lo vemos en todo el país, sino lo vemos tal vez sí en algunos lugares de la costa, no siempre, pero, o sea, no solamente, más bien. Sí. Pero porque precisamente las poblaciones no es que lleguen y se hagan un gueto y se queden, no, sino al contrario, hay un mestizaje muy importante, y en México principalmente hubo un mestizaje tremendo, porque aquí había una ley que era del vientre, que el vientre daba la esclavitud. Entonces aquí lo que pasaba es que obviamente esta población lo que menos quería es tener
que sus hijos siguieran Descendencia. siendo esclavos. Entonces había mucho mestizaje con grupos con los grupos indígenas, con españoles, por supuesto, por situaciones terribles, ¿no? Normalmente, pero que tenían que ver con, bueno, las mujeres que eran violadas por los españoles, pues seguían siendo esclavos los hijos. No importaba que fueran blanquitos o que fueran más despintaditos, porque el vientre es el que te daba, ¿no? El que te daba la esclavitud. Pero muchos de los varones lo que hacían era tener hijos con los indígenas, con los grupos indígenas, y no solamente tener, digamos, la posibilidad de que ya no fueran esclavos, sino que en realidad estos niños nacidos se involucraban, se tomaban la cultura de la madre, de la madre indígena. Y hay muchos grupos que todavía no bueno, ahorita menos, ¿no? Pero al inicio, cuando se estaba haciendo estudios sobre esto, había grupos que decían, no, nosotros no somos afrodescendientes. ¿Quién te dice? Yo soy mascogo, yo soy amuzgo, o sea, no se reconocían como afros. Pero, digamos, el proceso que se dio en México permite que el gran mestizaje que se da, pues que que al menos eso no sea visible con lo que nosotros pensamos que es un afro, ¿no? Entonces, bueno, había, por ejemplo, en Veracruz, pero también en Tabasco, llegó un montón de compañías inglesas y francesas que trajeron también otra población. Entonces, estamos hablando de que permanentemente han estado llegando población, ¿no? Según el libro, que también les recomiendo que lo lean, que se llama Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación, que sale en 2006, nos dice que ellos hicieron una investigación súper grande y súper interesante. Nos dicen que hay más de 400 comunidades afromexicanas, ¿no? Para los que dicen, ay, no, aquí no hay negros. Eso en Estados Unidos. Eso, sí, pero aquí en México no. Entonces, como vemos, seguimos viendo los mapitas, estamos hablando de 1790, que fue el primer censo, digamos, o cuando se censó a esta población. Estamos hablando todavía de la colonia, ¿no? El censo del 2020, vamos a irnos con la siguiente diapositiva, en que ahí podemos ver, digamos, en estos planitos que vimos, estaba la población que ahora se autorreconoce a partir del 2020, y lo que encontramos, esto lo saqué del Afromex, que les digo, Afrocenso Mex, que lo pueden encontrar en YouTube, nos está diciendo que tenemos 2 millones, un poco de más de 2,5 millones de población que se autodefine o se autonombra como afrodescendiente o afromexicano. Habrá quien no se entre en esa denominación. Por supuesto. Yo te voy a dar un ejemplo clarísimo, siempre mi familia me odia por eso, pero yo siempre doy el ejemplo porque es así maravilloso. Yo me autodenomino como afrodescendiente. Mi familia, mi mamá viene de Oaxaca, ¿no? Mi papá de Veracruz. Y son afrodescendientes. O sea, no hay manera de decir que no, se les ve y todo. Pero de mi familia, la única que se autodenomina como tal soy yo. Claro. ¿No? Todos los demás me dicen las tías, ¿y tú por qué andas diciendo que somos afrodescendientes? Pues, no sé, tía, pues mírate en el espejo un poco. Muchas personas será por esta historia de discriminación. Exacto. Si yo lo digo, voy a ser discriminado, aunque lo has vivido. Exacto. Y al no tener la información que te dé seguridad, identidad y los elementos para que te respeten, entonces mejor no lo oculto, mejor lo todo, oculto, ¿no? Y además, si ya soy más mezcladita y estoy más clarita, pues ya salvo, ¿no? Claro. Entonces sí es una cosa muy complicada. Pero pues estamos hablando del 2% de la población que se autodenomina. Eso seguro que es mucho más, pero bueno, digamos, ¿no? Al menos ya tenemos ese conteo, ya sabemos que loca que tenemos en la familia Ay, Vargas. sí, ¿por qué anda diciendo? ¿Por qué anda diciendo? ¿Por qué anda diciendo que somos afrodescendientes? ¿Qué onda? Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entre, no lo digo por tu familia, sino quien no acepta cuál es su origen, es la no aceptación, el no quererte a ti mismo, ¿no? Sí. Con lo que eres. Sí.
¿Por qué? Porque socialmente, un poco lo que platicamos con la Sí. doctora Miriam Bertram, Sí. por lo que tienes que cumplir con la sociedad y dejarte, eh, permitirte estar dando gusto a los cánones sociales, cuando el canon tuyo es el que debe de respetarse porque es tuyo, porque te hace Claro. único. Exacto. ¿No? Y eso es muy complejo, Cecilia. Mucho. Yo, digamos, para que yo ahora, en este momento, yo te diga, a mis 52 años, te Claro. diga, Pasaste por un camino pasé rudo. por todo un Claro. proceso de entenderme Ujú. y de saber quién soy. Muy duro, ¿no? Sí. Y pues no es fácil. Entonces, digamos, y por lo que tú decías, finalmente el que tú te asumas como afrodescendiente, como afromexicano, como negro, ¿no? Porque hay como, en México es correcto decir cualquiera de las tres, ¿no? A veces pareciera que el afrodescendiente, digamos, todavía estamos en construcción, pero digamos, pareciera que el afrodescendiente puede ser aquel que también viene, digamos, que viene de otro país y que ya tuvo hijitos aquí, y entonces ese es el afrodescendiente. Pero no necesariamente, ¿no? O sea, muchos nos podemos decir afrodescendientes o afromexicanos, y hay otros que dicen, no, yo no soy eso, yo soy negro. Sí. ¿No? Entonces... No me lo pongan bonito. No me lo pongan bonito. No, se llama eufemismo. Exacto. Yo soy negro, ¿no? Okay. Entonces tenemos cualquiera de estas tres. Por ahí alguien una vez me decía en una charla que teníamos, oye, pero tú no puedes decir que hablar de un negro, ¿no? Porque tienen la connotación política que se da en Estados Unidos. En Estados Unidos es otra cosa, prohíbe, ¿no? Sí. Y está muy mal visto, o sea, ¿no? Que tú digas eso. Aunque las poblaciones negras se dicen, a ver, no, soy negro. Y es un asunto de posición política, digamos. Sí. En México no tenemos esa, ¿no? Desde esa mirada no la tenemos, pero ellos dicen, yo soy negra, yo no soy afromexicana, no, soy negro. Entonces, digamos, en el censo se hacen estas preguntas y tenemos cada uno se designa o se define como alguno de estos tres, ¿no? Sí. Y fíjate, algo que es muy interesante, te digo otra vez, para estos que dicen, ay, sí, los de Acapulco, y no, que son negritos y así, vemos que el 46, o casi el 50% de esta población que se autodefine como afrodescendiente, afromexicano o negro, está en los estados de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, por supuesto, claramente, pero también del Estado de México y de la Ciudad de México. El 2% de la población que se reconoce como afrodescendiente está en la Ciudad de México. Y se reconoce porque tiene un contexto social con más elementos de herramienta para autoconocerse, para discutir. Exacto. Y ahí se ve el rezago, ¿no? Se ve el rezago educativo en el país. Por supuesto, clarísimo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de esto? ¿Por qué es importante la visibilización de la cultura de las personas afrodescendientes en nuestro país? Porque históricamente, ¿no? Se ha negado la existencia de ellos, de su cultura, de sus aportes, ¿no? Además es la tercera raíz en el país y la segunda en muchos territorios dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, no es que esté de moda, no es que ahora haya que hablar de eso porque se les ocurrió, sino porque es necesario reparar, ¿no? Esta invisibilidad que donde han estado durante mucho tiempo, esta injusticia, esta discriminación, este racismo, todas estas cosas terribles. Pues por eso hay que hablarlo y por eso hay que decirlo y hay que visibilizarlo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, entonces, otros datos importantes ya en México. Después de la independencia, ¿por qué se invisibiliza esto? O sea, ¿qué sucedió? Por supuesto que hay un proceso que es muy largo, que hay muchos elementos, vamos a tratar de hacer, tal vez demasiado resumido, pero vamos a tratar de hacer ese resumen. Después de la independencia, después de la revolución, obviamente lo que se busca es la creación de un país, de una identidad del país, ¿no? Hay muchos proyectos perfilados a esa construcción.
y por diversas razones que no nos da tiempo de atender acá. No, pero qué bueno que vinieron los europeos güeritos. Y entonces ¿Verdad? Qué nos bueno acomoda más, nos acomodan más, eso nos acomoda más, ¿no? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, al crear esta identidad, lo que hacen en ese momento es homogenizar y decir, la identidad mexicana es tal, algo que construyeron ellos por ciertos elementos y se empieza a hacer, a creer, a decir, a difundir que nosotros en México somos una cultura que está hecha de indígenas y españoles. Y nosotros no. Todos los demás, adiós, quién sabe dónde están, no existen, ¿no? Y no solamente, obviamente estamos hablando de algo que es gravísimo porque es la tercera raíz, pero no solamente borraron a la población afro, ¿no? Sino que borraron a todas las demás culturas, a la China y demás que también aportaron genéticamente y de todo tipo a nuestro país. Entonces borran todo, ¿no? Homogenizan y dicen los mexicanos son estos mexicanos que tienen estas características, que además toman tequila y bailan el jarabe tapatío y los mariachis, ¿no? O sea, ¿no? Una construcción que no es reflejo de la diversidad y de la multiculturalidad que teníamos en este país. Siempre en los libros. Y en los libros, fíjate que una cosa horrible, todo exacto. El mundo matándose por los libros, ajá, ¿no? Y ahí yo no veo que con los libros no digo estos nuevos no los conozco, pero no veo que con los anteriores haya habido una construcción social, educativa, de inclusión. No, para nada. Fíjate, en los libros de texto, exacto. En el libro de texto, ¿dónde veíamos a los negros en este país? En los famosos dibujitos de las castas. Lo estoy viendo, la imagen del libro de los texto. Ahí está. Con su vestidito. Con su vestidito y los saltapatrás y los mulatos. Esto es una taxonomía novohispana completamente racista. Sí, absoluta. O sea, total y absolutamente. Eso era lo que teníamos. Y después de ahí desaparecen. Llegó el ovni, se los llevó. No aparecen nunca más, ¿no? Ahora, en estos nuevos textos, ¿no? Que están súper, la controversia, todo lo que da y se están rasgando las vestiduras. Yo he revisado algunos y algo que yo no lo revisé, pero me lo mandaron. Yo de repente participo con algunas colectivas y demás, y mandaron unas fotos de algunos de los libros donde sí viene la población afro y hay fotos y hay una parte de historia. No lo he revisado completo, no puedo decir, no sé qué tanto viene de eso, pero al menos ya no son. Es que es una visión comunista. Sí, es que es una visión comunista. No, ya no es esta visión donde se quedan en las castas, sino que se habla de que es una población que es parte de este país y que ahí está. No sé qué más tanto. Sí, que es parte de nuestra multiculturalidad y nuestra diversidad. No sé qué tanto desarrollan, no lo sé, pero al menos parece que tiene otra visión. Al menos no se invisibilizó. Al menos están ahí. Y no de esta manera racista espantosa, ¿no? Que estaban antes, ¿no? Sí, recuerdo la imagen de la página 23 del libro de geografía. Horrible. Y eso es lo único que tú ves, ¿no? Sí. Muy terrible. Entonces, bueno, ya hablamos que el mestizaje, con el mestizaje se diluye un poco. Y no solamente el fenotipo, sino la parte también cultural, ¿no? Que a partir, digamos, de Gonzalo Aguirre Beltrán, que es el que primero empieza, además ni siquiera porque él quisiera, lo mandaron a hacer un trabajo en Coajinicuilapa. Y ¿dónde está Coajinicuilapa? Está en Oaxaca, ¿no? Y ese lugar es muy importante porque es uno, digamos, de los bastiones de la lucha de grupos de personas afromexicanas que tienen todo un desarrollo, digamos, es impresionante. Si tú llegas un día y tú ves a los chavitos de primaria y más chiquititos, saben que ellos son afrodescendientes, o sea, en este momento, ¿no? Que son afrodescendientes, te pueden contestar una serie de cosas que en otros lugares no saben, ¿no? Y tienen digamos, una historia de lucha muy, muy importante. Entonces, bueno, Aguirre Beltrán
empieza a hacer estos estudios y empieza a traer unos datos que nadie más tenía, ¿no?, claros. Y a partir de eso estamos hablando de finales de los 40, ¿no? Por ahí como, digamos, ya a partir de ahí hay como una ventana donde dice, a ver, aquí hay una cosa que no estamos viendo, ¿no? Y tiene 2, 3 libritos súper interesantes, muy, muy interesantes, que son obviamente la Biblia, ¿no?, que hay que ir a revisar, porque son muy importantes. Estos estudios entonces empiezan a abrir unas líneas de investigación que no existían y donde se da muy fuerte, digamos, a partir de los 60, 70, que empieza a haber gente interesada, antropólogos, pero también programas académicos que se abren en la UNAM. El CONACULTA en su tiempo también abrió, a partir de ellos ya mucho más, no que será 80s, 90s, que empiezan a abrir, digamos, como programas de investigación, no CONACULTA por supuesto, pero sí universidades, de investigación y digamos, de acercamiento a estas comunidades, ¿no? Muy importante. Pero a partir no de los 70, sino antes empiezan estos grupos a juntarse y decir, a ver, aquí estamos y tenemos derechos que no se nos están otorgando, ¿no? Estamos hablando, como tú decías hace rato, de la mayoría de la población afrodescendiente con un nivel bajísimo de acceso a los servicios, con una pobreza espantosa, ¿no? Con población que no tiene acceso a la escuela muchas veces, o que está en niveles bajísimos de educación, o sea, una cantidad horrible. Entonces, bueno, estos grupos, digamos, como que muchos son de mujeres, eso es muy importante. Muchos son de mujeres, que los dirigen mujeres, otros que están incluidas las mujeres, pero el trabajo de las mujeres en estos grupos, digamos, de lucha para la visibilización, para el reconocimiento de lo afrodescendiente es muy importante, y eso hay que decir. Fíjate que hace poco tuvimos con una chica de aquí de psicología hablando sobre su proyecto sobre la menstruación, ¿no? Y entonces una de las cosas que cerramos en la charla era, sí, las mujeres siempre están activas mostrando algo. En este caso era por qué tener vergüenza de algo que no sucede fisiológicamente natural. Las afrodescendientes, véanos, hablemos. Y así como esto, todos los grupos de mujeres tienen esta característica, las mujeres, organizarse, hablar, protestar, decir. Y yo invitaba a que los varones, los hombres, nos compartan su sentir. O sea, cómo hablar, cómo decir, cómo conocer de ellos, en la medida que lo permitan, ¿no? Porque no está prohibido, simplemente es, busquen estas herramientas de las mujeres que se juntan, se dicen, se ponen, y ustedes háganlo para que los conozcamos, son la otra parte de la población mundial. Claro, claro. En la medida en que descubran cómo las mujeres se organizan y visibilizan, si lo hacen, vamos a ser más equitativos como sociedad. Exacto. Que vamos a conocer más de ellos. Exacto. Y en este caso es de reconocer que las mujeres, pues sí, tienen esta energía y esta manera de decir, yo quiero que se vea cuáles son mis condiciones. Sí, es súper interesante cuántos grupos aparecieron durante, digamos, 50, 60, pero el boom, digamos, de los grupos, pues es 80s, 90s, en donde empiezan a hacer un trabajo realmente que no, o sea, te digo, no, muchos de mujeres, muchos de mujeres, hombres también, no vamos a decir que no, pero sí muchas mujeres, ¿no? O sea, el trabajo que han hecho las mujeres de reivindicación de la cultura, de visibilización, de hablar, de decirlo, bueno, yo misma desde que te conozco, para mí eres un referente de cómo has estado con el dedo en la llaga, de dar a conocer desde la danza, las manifestaciones que has traído, las clases que has dado de cultura africana, de la música, traer eventos que permitan en la universidad conocer esto, y por supuesto en tus clases siempre está este tema, ¿no? Sí. Entonces, creo que es una manera maravillosa desde tu propia postura, origen, aprovechar tu papel también como académica y como investigadora para que esto se vincule y hagas un quehacer cotidiano y abras estos temas. Sí, sabes que eso que dices es importante, porque yo
hago como muchas cosas, efectivamente, ¿no? Y todo mi trabajo artístico, por ejemplo, no desde la parte artística, pero también académica y de investigación, tiene que ver, yo digo que es como el trabajo de reconstruir, de primera instancia, de reconstruir mi existencia, mi identidad, de conocerme yo. Y eso me ha llevado a estudiar muchas cosas, a estar pendiente de muchas cosas. Y finalmente, te digo, ahora yo lo digo y me asumo y demás, pero ha sido con el día a día, en realidad. Sí. Todo lo que yo hago es parte de esa reflexión que yo tengo acerca de lo que soy y de cómo y de qué papel tengo en el en mi trabajo, ¿no? Donde sea. Entonces, y eso es algo que hacen estas mujeres y que dicen, a ver, permitan, o sea, claro. Y ojalá, tenemos fíjate, que... perdón que interrumpa, ya no, que nos no, está no, escuchando. Una de las preguntas que hice el año pasado en una actividad a los jóvenes buscando que hicieran un TikTok era, ¿cuál es tu pasión y de qué va tu profesión? ¿Lo has pensado? Y costó trabajo. Sí. Costó trabajo que lo hicieran porque a veces no saben cuál es su pasión realmente, ¿no? Sí. Y cómo enlazan esa profesión que eligieron o que no se han dado cuenta que no eligieron, ¿no? Sino que cumplieron con algún rol social para estudiar lo que ojalá eso ya no existiera, ¿no? Esperemos. Tienes que estudiar para tal cosa porque eso sí te va a dar un empleo, si no. Yo creo que parte de lo que tú muestras es una gran pasión por lo tuyo, pero por tu profesión, pero en la vinculación de esto. Y eso yo creo que es riquísimo porque se puede transmitir a los jóvenes, a los que están estudiando, decir, a ver, bueno, yo no soy afrodescendiente, pero me gusta la música. ¿Cómo lo vinculo con planeación territorial? ¿Cómo vinculo hacer rompecabezas con medicina? Entonces, esas dos cosas yo considero ahora que es muy importante vincularlas, porque entonces te construyes como un ser más, con más hambre de saber de ti y entonces de compartir con los demás. Eso es algo muy admirable de tu parte. Ay, te lo tenía que decir en este momento. Muchas gracias, Cecilia. No, al contrario. Sí. Pero sí tienes razón. Uno a veces no encuentra cómo porque además eso nos han vendido, Cecilia. Nos han vendido que solamente podemos hacer bien una cosa, ¿no? Y que esa cosa tiene que estar muy bien hecha, pero lo demás no importa. Y no es cierto. Somos personas, tenemos diversas capacidades, tenemos varias inteligencias, que no solamente es esa inteligencia que nos ayuda a lo académico, sino que hay muchas más que no explotamos, que ni siquiera sabemos que tenemos. Y eso no permite, entonces, ¿no? Eres mal visto si tú te dedicas a 2 o 3 cosas, ¿no? Yo que estoy un poco enloquecida y hago muchas cosas, entonces todo el mundo me mira raro, porque hay que hacer una sola, ¿no? Y te tiene que interesar un solo tema. Pues no, la vida no es así, la vida no está parcializada. Y te tienen que pagar por todo lo que hagas. También. ¿No? También. Y no, hay muchas cosas que uno que hace por la pasión, porque le gusta, o sea, hay una serie de cosas que sí hay para reflexionar. ¿Y cómo toman los alumnos que están en planeación territorial el abordar estos temas? Pues sabes que precisamente hoy estábamos hablando de cuestiones del neoliberalismo, ¿no? Y lo que nos ha traído al mundo y América Latina toda esta concepción de lo que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo así súper depredador, donde el crecimiento económico es lo importante y el desarrollo es mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, no vamos a hablar mucho de eso tampoco, pero digamos, estábamos hablando de eso y yo les decía, ¿ustedes saben lo que está pasando ahora en África, por ejemplo? Que hay una cantidad, o sea, de problemáticas que tienen que ver con que, aunque no son colonias, se supone, siguen estando colonizados. En esa misma condición, ¿no? Haití. O sea, en una cantidad hay muchos elementos. Entonces ellos de repente no lo habían reflexionado. Pero visibilizarlo es bueno. Pero ponerlo en la mesa. Claro, ¿no? Ponerlo en la mesa, ¿no? Y hablar esto, por ejemplo, estas estadísticas que ahora podemos tener es muy valioso porque es o sea, ahí estaban, siempre han estado. Siempre. Pero oficial, o sea, no estábamos en la Constitución, Cecilia. No puede ser.
O sea, en el 2019 se hizo una reforma a la Constitución para poder agregar que la población afrodescendiente afromexicana tiene los mismos derechos que todos No los puede demás. ser. 2019. Hace un minuto. O sea, hace un minuto. 2019. Qué impresión. Aparecemos. Bueno, si los pueblos indígenas de los que se enorgullece tanto nuestra raza mexicana, ¿no? Tiene 3 días también que los reconocieron. 3, sí. O sea, estamos terriblemente mal, ¿no? Este censo primero de 1790, después pasaron muchos años, hasta que en el 2015, por presión de estos grupos de lucha, por presión de algunas instancias, como el de los de derechos humanos, con APRED y demás, que estaban muy metidos ahí, lograron que se hiciera un conteo de población, no un censo, un conteo de población en el 2015. O sea, de 1790, 2015. Luego, en el 2017, CONAPRED hace una que tiene que ver con discriminación, con visibilizar la discriminación, y por supuesto, pues están estos afrodescendientes. Y luego, pues el paso más importante, que parece imposible, increíble que haya sido hasta ahora, pues es el 2019 con esta reforma, donde ya por fin... Que si hubiera estado el COVID antes no sale, ¿eh? No, pues no sale. No sale. O sea, estaríamos en este año todavía. Todavía pensando a ver si tienen derechos. Qué terrible, ¿no? Si tenemos derechos, sí, o sea, ¿y eso qué conlleva? El que tú no estés como oficialmente declarado como una población en este país, pues que las políticas públicas no te hacen caso, que tú no puedes pedir, si hay programas de apoyo para grupos indígenas, para ti no, porque tú no eres indígena, pero tampoco, tampoco eres del otro, o sea, en un rollo, ¿no? Muy terrible. Entonces, bueno, a partir de que entramos entonces a la Constitución como ya población verdadera y real, entonces es que entra el 2020 con el censo. O sea, ese camino terrible, o sea, es como además es como increíble realmente de entender, pero así es, ¿no? Esos son los... Es un poco lo que sienten las mujeres a decir, es que no nos toman en cuenta, ¿no? No existimos. O sea, es muy terrible, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, algo que es muy importante es, bueno, sí, toda esta población, ¿no? Ya vimos, o sea, numeritos hablan, pero ya sabemos que no son esos numeritos, que hay mucha más población. ¿Cuáles son los aportes, no? Yo te decía hace un rato que el asunto de este gran mestizaje que se dio por las leyes que teníamos aquí, en la Nueva España, que no son las mismas que en otros lugares, ¿no? En otros países, digamos, permite que se mezclen, que este mestizaje sea tan bueno que de repente ya no identifiques que tienes esa matriz, ¿no? Tanto poblacional como fenotípico como cultural, ¿no? Pero, digamos, vamos en pañales todavía, ¿no? O sea, falta mucho por estudiar en este país sobre eso, pero vamos a ver algunos aportes muy rápidos. Rapidísimo, tenemos 5 minutos. Dios mío, pasemos a la siguiente. Por ejemplo, en la música y en la danza, sí, está muy bueno el chisme. Impresionante. Todos los sones, el son jarocho, el son de Artesa, el son de la negra, todos esos, todos los sones tienen una matriz africana, Cecilia. La danza de los diablos, ¿no? La danza de la tortuga, las danzas de carnaval, muchas de las danzas de carnaval tienen matriz africana porque era el momento que los amos dejaban bailar a estas personas, cuando tocar sus cosas, donde todo se permitía. Entonces muchas danzas, muchas músicas que acompañan los carnavales en todo el país tienen una matriz afro. Luego vamos a pasar en la siguiente. Aquí vemos una diapositiva súper interesante que es de Aguirre Beltrán, de su libro, de Coajinicuilapa, donde vemos un redondo. Este redondo es eminentemente africano, o sea, no hay manera. Todavía en el 2014 todavía existía uno, y lo tenía una familia de amusgos, no eran ni siquiera afros, sino eran amusgos. Otros elementos importantes es el uso de llevar las cosas en la cabeza, que se da en la Costa Chica, en la Costa Grande, en Veracruz y en otros lugares. Ese es un elemento. Vamos a seguir con la otra. Por ejemplo, la marimba, famosa marimba nuestra, o la marímbula que se toca en Veracruz y en otros lugares, es de matriz africana.
Palabras, muchas palabras tenemos que son de origen africano. Bemba, pachanga, dengue, Sí. ¿no? Es un Guateque, dengue, ¿no? sí. Sandunga, todo eso es africano. Lo más increíble, más maravilloso y precioso del mundo. La palabra más mexicana, ¿cuál será? Que usamos para todo. La famosa palabra de chingar, chingate, chingale, chinga, ¿no? En bueno, en malo, en En exaltar, en todo, nosotros despreciativo, en todo. es nuestra palabra. Es nuestra palabra. Aunque ahora los jóvenes usan mucho la de güey, pero en realidad la otra es la palabra. Es la palabra, ¿no? Bueno, esa palabra tiene matriz africana. No me Es de digas. lengua bantú de los Kikongo, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos comida que tiene que ver con lo afrodiaspórico, con esta comida afrodiaspórica, ¿no? Esto es la comida de plantación o ciertas actividades de plantación. El arroz, la moronga, todos estos desperdicios que no eran Sí, desperdicios, sí. ¿no? Que es lo que se comía Que era la lo que gente, se las comían sobras, ellos, y las ellos lo sobras, hacían. ¿no? Los tubérculos, el plátano, la yuca, etc., Ujú. ¿no? Por ejemplo, de África llegó la malanga, llegó el banano, llegó la flor de Jamaica, llegó las gallinas de Guinea. Nuestra agua mexicana Nuestra de gran Jamaica, ¿eh? agua mexicana de Jamaica es Es africana, ¿no? Las religiones, en México no se nos dio tanto la santería, después llegó más, digamos, se desarrolló más por los cubanos, pero hay religión, en Latinoamérica hay mucha, Ujú. pero tiene que ver, ¿no?, con también esa llegada de africanos. José María Morelos, Allende, Emiliano Zapata, Vicente Guerrero, ¿no? Son afrodescendientes. ¿Cuándo nos han dicho que son Pero en afrodescendientes? los dibujitos no están tan No, están bien afrodescendientes, blanquitos están más todos, blanquitos. son muy blanquitos, pero son afrodescendientes, ¿no? Ujú. Lázaro Cárdenas, ¿no? Ujú. Es afrodescendiente. Y Es obviamente, morenito. sí, perdóname, no es afrodescendiente, es morenito. Así. Pues no, Es es que es afrodescendiente, ¿no? Y bueno, artistas como Toña la Negra, ¿no? Como Álvaro Carrillo, o sea, el impacto, lo que tenemos de esta cultura es tan enorme, tan importante, Ujú. que no es una moda estar contigo ahora hablando de esto. Es Exacto. importante, es parte de la reparación de todo aquello que estas poblaciones han vivido, de esta no visibilidad de su cultura y demás. Y pues aquí vamos a cerrar, ya se nos fue el tiempo, pero yo te agradezco Sí. infinitamente No, qué este rico espacio. que nos hayas compartido esto, porque también con otra chica, la de Upavic de aquí, nos decía, hablamos sobre el respeto a la diversidad, ¿no? Sí. Y la diversidad no es nada más quien tiene una decisión sobre su cuerpo a Así nivel es. de disposición sexual, sino Así todos es. somos diferentes y Así todos nos es. complementamos y todos Así es. aportamos mientras estemos interactuando. Así Y en es. este mundo interactuamos todos, Sí. pero venimos como de una formación de hacer grupito, de señalar al otro grupo sus diferencias con despectiva manera, en lugar de encontrar que el otro es diferente y eso me complementa. Y yo también doy algo de lo que yo soy, pero eso no nos enseñaron en esta historia ancestral, qué horror, ¿no? Sí, qué horror. Este dato que diste de la Constitución de 2019 es vergonzoso. Vergonzoso. O sea, no solo es triste, es Sí, vergonzoso, es ¿no? vergonzoso. Pero mira, yo he estado tomando ahora, a partir de estos movimientos del Me Too, nos han estado dando cursos sobre derechos humanos, sobre cuestiones de género. Para mí ha sido revelador, cosas que no me había cuenta que no sabía, porque mis libros de texto aquellos no lo decían, ¿no? Cómo se han ido ganando en esta colectividad, sea por mujeres, por grupos indígenas, por quien sea, que se hacen valer de su voz y buscan que se mueva lo que establecido, que llevaba años. O sea, la nueva tecnología te permite compartir, como Sí. lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Entonces, leer sobre derechos humanos, no es que te aprendas todas las leyes, pero descubres que no existían, que son muy nuevos, que no tienen, usan así, es que son los derechos humanos, y cuando ves que hay quien no tenía derechos, que los niños tienen también 3 días de tener derechos como niños, y que se les podía tratar de la peor manera, a las mujeres, bueno, no se diga, ¿no? A los ancianos, las personas de la tercera, o como se le quiera poner, Sí. Sí. o en este grupo afrodescendiente, negros, afromexicanos, Sí.
¿por qué siempre pensar en voy a poner una etiqueta? Pues Sí. hay veces que la necesitamos para que se vea. Exacto. Si no, se Sí, borra exacto. por completo, ¿no? Exacto. Yo también quiero presumir esto que presumo, porque yo me sentí muy feliz cuando te vi en la película, porque yo desde que te conocí con tus atuendos, me llamaba mucho porque me evocabas a la obra del Chango Cabral, Ajá. a las chicas del Qué Chango bonito Cabral en eso. esas... Nunca me habías dicho eso. Qué nunca te había bonito. dicho, sí, hay unos cuadros de él donde se Ujú. ven las mujeres en Ujú. el jazz o en esta Ajá, que música, son ¿verdad? hermosas. Muy preciosas, y yo decía, Sí. "¡Ah! Es que se parece a Penélope, Ay, qué ¿no?" bonita. Estoy Y emocionada, qué bonito. sí, y bueno, cuando te veía que presentas todas tus Ujú. danzas y traes toda esta cultura a la Ujú. universidad, mucho de lo que a mí me atrajo conocer de esto, pues fue parte de esta difusión cultural que he Ujú. tenido oportunidad de estar en esto muchos años, y gracias a esto que traías y a ver cómo te movías y cómo dabas las clases, es como muy lindo conocer a alguien que se apasiona. Es de las cosas que más me gustan. Yo te lo agradezco muchísimo. Y además salió aquí, Penélope, deben de saber los que no lo saben, y queda aquí grabado. Estuvo en la película de Frida, tan conocida y tan multipremiada, de Salma Hayek. Ahí hizo una presentación en un momento muy lindo. Sí. Y vean la película, siempre es bueno verla para saber de Frida, pero además conocer a una de nuestras profesoras investigadoras, egresada de la universidad, que participa en una producción internacional, ¿no? Sí. Que eso también hay que reconocerlo, de estas 1000 cosas que haces, Sí. bueno, también compartes cosas muy padres, y es de enorgullecerse que tengas todo ese mosaico de formación y de participación social y colectiva y cultural y académica. Yo Muchas gracias, te Cecilia. admiro mucho. Pues yo Muchas te gracias. agradezco. La gente es tímida. Mira, dice Ser Agustín, una pregunta, ¿podrías dar unos títulos de libros que hablan de este tema más a fondo? Porque ahora no dio suficiente tiempo para saber, pues ya me quedé interesado en saber más. Gracias por tu comentario, Agustín. Y RDJMB, que estuvo en la sesión pasada, es Rafa. Dice, ¿qué onda con los mensajes? Parece spam. Es que nos entró un mensaje que no venía al caso, Ok. ¿no? Entonces, Yo muy no, largo, no y sí soy le spam. puse que no es el espacio. Ujú. Pero pues, si checas la sesión que has estado escuchando, Agus, o bueno, la maestra Penélope, seguramente te puedes acercar a ella y tendrá mucho más información para que puedas saber de este tema. Si no, ¿tienes Sí, redes? tengo redes, tengo Instagram, todo soy María Penélope Vargas, así María me Penélope encuentro. Vargas. Les voy a Ajá. dar un tip rápido, si me permite, Rápido, Cecilia. rápido, vamos. Rapidísimo. En la biblioteca que está en el Museo de Culturas Populares en Coyoacán, hay Que una es pequeña que es hermosísimo. hermosa. Dicen, presumen, Cuenta la leyenda. cuenta la leyenda, que es la biblioteca que más textos tiene sobre lo afro. Trae documentos de la Universidad de Michoacán, de la UNAM, de la antropología. Dice, y bueno, sí tiene muchos libros, a lo mejor no sé si es la de todo el país, pero sí está muy bien, entonces dense una vuelta ahí. También la de culturas, la que está en el centro, también tiene varios textos, pero a mí me parece que vayan a la de Coyoacán. Lo único malo de la de Coyoacán es que no abre el fin de semana. ¡Tache! Sí, hombre. O sea, tache, pero está muy bien, tiene muchos textos. Ahora en este momento hay muchos investigadores haciendo María Elisa, Montiel, o sea, hay una cantidad de Naveda, de investigadores que están con este tema. Entonces, búsquenlos, porque sí, la verdad es muy importante, hay que reconocernos. Sí. A veces cuando yo llevo a ya dijo Cecilia que yo que bailo, cuando llevo mi espectáculo y empiezan a sonar los tambores, la gente baila. Inmediatamente. ¿Por qué baila? Porque por ahí algo le fluye. Es inevitable. Es inevitable. Es inevitable. Entonces, es la tercera raíz que tenemos en este país. Entonces, algo por ahí. Y tenemos que aceptarla, aunque el color de la piel sea diferente, pero tenemos a raíz y hay que aceptarla. Y hay que aceptarla, ¿no? hay que reconocernos y hay que reconocer a los demás. Y reconocer al otro por lo que es. Exacto.
la raíz que traiga. Exacto. Todos estamos vinculados, nada más que Exacto. tenemos colores diferentes. Exacto. No nos hagamos, ¿no? Penélope, muchísimas gracias por esta riquísima charla. Y bueno, la pueden encontrar en sus redes, que ya nos dio a conocer. Es profesora investigadora aquí en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Siempre viene, siempre la veo, siempre nos encontramos cuando ando por esos rumbos. Y bueno, me despido agradeciendo al equipo de TV UAM, su servicio social, a Omar Quinteros, quien trabaja con él, Samantha. También olvidé la vez pasada reconocer a mi equipo de servicio social, que siempre está al pendiente de hacer los gráficos, de la difusión, de apoyarme en todo. Y bueno, a la doctora Marta Flores, quien es nuestra coordinadora de extensión universitaria, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, que conocemos también desde hace tiempo, siendo las dos de CIAT, quien es nuestro rector de la unidad Xochimilco. Pues muchísimas gracias, nos vemos pronto y vamos a girar totalmente el próximo martes. Vamos a hablar sobre el grabado. Qué bonito. El grabado como una manera de contar historias. Qué bonito. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes a las 2 de la tarde. Que tengan buena tarde. Gracias.